Conociendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo de Dios? Ahora, conocerlo pueden decir mucho, pero yo ya lo conozco. El tema es conocerlo por las Escrituras, tener el conocimiento de lo que las Escrituras o la teología dice, y otra cosa es conocerlo a Él como la persona que es, conocerlo como nuestro amigo. Es totalmente distinto, es diferente. Y me fue cambiando el mensaje y me lo cambió en gran manera. Pero estoy convencido que este es el comienzo de varios mensajes que voy a estar hablando del Espíritu Santo de Dios. Si bien el próximo sábado vamos a tener la visita del pastor Fabián Martínez, ya muchos lo conocen, de la ciudad de Puerto Rico, lo vamos a tener el próximo sábado. Antes de salir para acá, justo me estaba llamando y me dijo que venía el sábado, así que lo vamos a aprovechar. Dios sabe por qué lo trae y cuál será la palabra que pondrá en su corazón y en su espíritu. Pero sí siento que tenemos que hablar ciertas cosas y por qué el Espíritu cambió ciertas cosas. No cambió en sí todo el mensaje, por eso le dije que van a ser una serie de mensajes que voy a hablar del Espíritu Santo, aún de los dones y de los frutos del Espíritu Santo también voy a estar hablando, y de la importancia de la impartición también voy a estar hablando de estas cosas, es lo que he estado sintiendo. Pero lo que era para mí hoy un mensaje que estaba cargado de dinamita pura, el Señor me lo cambió por una enseñanza que tiene que ver con nuestras vidas y por qué razón muchas veces no podemos disfrutar de su Espíritu, no podemos ni siquiera disfrutar de su presencia en las reuniones y por qué no lo podemos conocer tal cual es Él. ¿Cuántos quieren conocerlo tal cual es Él? Entonces prestemos atención a lo que la voz del Espíritu en esta noche nos va a estar hablando y nos va a estar enseñando. Amén. Para convertirnos en verdaderos hijos de Él. Mire lo que dice capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Amén. Era un centurión, era una persona importante como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos más que importantes delante de los ojos de Dios. Un título no lo cambia Dios, sino que lo que cambia la mirada de Dios hacia nosotros no es todo lo que vos tengas económicamente, las posiciones, sino que lo que Dios mira es lo que realmente hay depositado en tu corazón. Amén. Lo que está depositado en tu corazón es lo que mira Dios y es lo que realmente Dios quiere usar, porque la fuente de vida no se equivoca jamás. Y lo que Él puso en tu corazón, Él quiere sacarlo a luz. Amén. Ahora, ¿por qué es necesario sacarlo a luz? Porque al estar en el mundo, relacionarnos con el mundo, nuestro corazón se pudo ir endureciendo, se pudo ir cauterizando, se pudo ir oscureciendo por causa de la rebeldía, el pecado, y entonces Dios no lo ha podido usar como Él lo quiere usar. Él lo necesita, Él necesita tu corazón totalmente limpio. Hola. Ni un solo amén. Pero aquí estamos. Amén. Ahora, mire lo que dice luego. ¿Cómo era Cornelio? Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Tengamos abierta la palabra del Señor. Quise buscar el significado de piadoso. Es un adjetivo
que está vinculado con la piedad, la virtud que implica devoción a Dios y a la religión, y se refleja en un accionar impulsado por compasión y amor. Amén. O sea, que va más allá de nosotros mismos, es algo que brota dentro de nosotros, no viene del hombre natural, carnal, satánico y diabólico, sino que es algo que viene dado por Dios a los hombres, a las mujeres. Amén. Mire, ahora, ¿cómo era Cornelio? Dice, temeroso de Dios con toda su casa. No era que tenía miedo de Dios, y esto tenemos que entenderlo claramente. No era miedo lo que tenía, no, sino que era justo, tenía valores claros, no hacía nada indebido. Cornelio enseñó a su casa estos valores que marcaban la diferencia. Y la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿cuáles son los valores que están en mi vida? ¿Cuáles son los valores que yo imparto en mi hogar, en mi esposa, en mis hijos? ¿Son los valores que vienen de Dios? ¿Son los valores que marcan la diferencia? ¿Son los valores que marcan la luz de Cristo obrando y manifestándose en nosotros? ¿O simplemente somos creyentes de iglesia, pero en la vida natural que vivimos, la vivimos como queremos, como se nos dan la gana, sin ningún tipo de valores? Y va a parecer duro el mensaje por momentos en esta noche, pero va a traer tanta claridad que va a traer libertad en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque por todos los medios el enemigo, Satanás, diablo, no quiere, ¿sí?, que tus ojos y oídos espirituales sean abiertos y entiendas los por qué no podemos funcionar en el espíritu y sí podemos funcionar en las cosas de la carne con libertad. Y en las cosas del espíritu nos cuesta. Hoy Dios quiere traer claridad con respecto a esto. Mira lo que quiero seguir compartiendo. Los valores que estaban en Cornelio estaban en su esposa y estaban en sus hijos. Y esto es algo que en este tiempo tenemos que determinar nosotros, amados. ¿Por qué? Porque nunca es tarde. La palabra nunca vuelve a él vacía. Si Dios nos está hablando hoy, es porque todavía estamos a tiempo de corregir nuestra vida y de corregir a nuestra familia. Hola. Oh, sí, pero ¿y cómo lo hago? Es que hoy Dios te va a dar los medios para poder hacerlo. Porque en Él nada es imposible. Ahora, toda transformación empieza por mí, y luego por mi esposa, y luego por mis hijos. No puede haber transformación primero en mis hijos si yo primero no soy cambiado y transformado. Amados, hay padres que quieren educar bien a sus hijos y ellos son unos mal hablados, hablan malas palabras, insultan, tratan mal a su esposa, pero quieren que sus hijos sean unos señoritos ingleses. Es imposible que eso funcione. Porque nosotros somos el reflejo, somos el espejo para nuestros hijos. Y así somos cada uno de nosotros, o deberíamos ser como cristianos, como hijos de Dios, el espejo para la sociedad. Que la sociedad vea que en nosotros ve directamente verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, que aman a Dios y que hacen la voluntad de Dios. Ahora, sigo. ¿Qué más? Hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, que era un hombre davidoso. Ahora, cuando vamos y vemos la definición de estas dos palabras, piadoso y davidoso, vemos algo muy importante, que dice que él realmente, todo lo que recibía, hagamos este ejemplo, supóngase que usted cobra 50,000 pesos por mes, o 100,000 pesos por mes, vamos a agrandar el paquete, 100,000 pesos por mes, así se ponen contentos todos, gloria a Dios, amén, gana 100,000 pesos por mes, pero la cosa es que Cornelio ganaba 100,000 pesos por mes, pero él tenía un gasto fijo para él y para su casa, para mantener su familia, era de 70,000 pesos.
que hacía con los otros 30. ¿Sabe lo que hacía? Como era piadoso, lo daba a quien necesitaba. Y no solamente daba el dinero, sino que cuando está hablando aquí de ser piadoso y de dar su limosna a aquellos que necesitaban, está hablando que daba su tiempo, sembraba su tiempo. A donde había necesidad, él iba. No se quedaba quieto. El piadoso siempre está dispuesto a ayudar a donde hay necesidad. No se queda con los brazos cruzados. No es indiferente. Si está enfermo y está en el hospital, que se las arregle como pueda. No. Vamos a buscar la forma, la manera, el medio para poder ir, orar, estar atento. Llevar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra de vida, porque a donde hay una persona que es piadosa y es generosa, el Espíritu de Dios está. Y donde el Espíritu de Dios está en nosotros, no puede quedarse en sí mismo en nosotros, se manifiesta a través de nosotros para impartir vida a donde hay muerte, para traer sanidad sobre los enfermos, para llevar restauración a los matrimonios, para prosperar a aquellos que tienen necesidad. Amados, cuando el verdadero Espíritu de Dios está en nosotros, a donde vamos somos portadores de vida, somos portadores de bien. Todo lo que pisare la planta de los pies será bendito, y esta es promesa de parte de Dios. ¿Para quién? Para los hijos de Dios, para los que caminan en Dios. Entonces Dios está obrando. Dios quiere traer luz, quiere traer entendimiento, para que podamos funcionar en este tiempo tan importante, hermanos. Por eso el sábado decía que este mes de marzo va a ser un mes clave para toda esta casa y para los hijos de la casa, para poder ser introducidos al mes de abril a lo que Dios está gestando en el mundo espiritual para desatar sobre esta casa. Y lo que está gestando no es solamente para unos meses, es para años, es para ciudades, es para naciones y es para provincias. Y si lo creen, den un fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! Ahora, él tenía un corazón para dar. Quiere decir que había sido liberado del egoísmo, de la avaricia, había sido liberado. Pero tenía aún algo más importante también. Es que oraba y oraba siempre. ¿Cuándo oraba Cornelio y su familia? Dígalo, siempre. Igual que yo, diga. 2 o 3. Y los demás, como el caballo de ajedrez. Cuando tiene una necesidad, cuando hay un problema, una dificultad, se acuerda de orar. No está bien, hermanos. No es bueno para su salud espiritual. Nuestra oración no debe ser una necesidad siquiera. Debe ser un deseo ardiente en nuestro corazón de pasar tiempo con Él, de relacionarnos con Él, para poder conocerlo a Él y conocer los diseños y conocer lo que Él está preparando y gestando para este tiempo, para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Porque si tú no te metes en el río de Dios, que ya comenzó, amados, y es serio lo que estoy diciendo, si tú no te metes en el río de Dios, que ya ha comenzado a fluir, no vas a poder beber del río de las bendiciones que Dios ya ha estado desatando. Cuando comenzamos el año, dije proféticamente que en los pocos meses del año, al principio del año, Dios comenzaba a soltar vehículos nuevos, comenzaba a soltar propiedades. Mintió el Espíritu Santo, ya tenemos vehículos nuevos. Ahí hay uno en la puerta hoy, nuevito, flamante, ahí llegó. Tenemos terreno, gente que ha comprado propiedades. Transferencias de dinero se han estado moviendo. Un hermano que aceptó la palabra que le profeticé hace menos de un mes atrás, hoy me mostraba la foto, una 0 kilómetros, una camioneta nuevita, 0 kilómetros, una RAM de esas todas completas. ¿A quién no le gustaría? Hace años que mi esposa me tiene loco con esa RAM. Pero un hijo espiritual ya la tiene.
Alguien que volvió después de varios años al ministerio. No es porque se fue del ministerio, es porque se fue de la ciudad y está en otra ciudad. Pero tomaron la decisión ya hace meses atrás de ser parte del ministerio y nos estamos siguiendo. Y hermanos, en 3 o 4 meses, desde diciembre hasta ahora, su vida ha cambiado el 100%. Tu vida también puede cambiar si te atreves a creerle a Él. Porque para el que le cree, nada es imposible. Nada. Aleluya. Muy bien. Ahora, seguimos. Hechos 34 y 35. Lo tiene ahí. Mire lo que pasó. ¿Cómo era Cornelio? Piadoso, temeroso de Dios, davidoso y ¿qué más? Y oraba siempre. Ahora era del pueblo escogido de Dios. ¿Era del pueblo de Israel? No. Era un gentil igual que tú y yo. Por eso te dije al principio. Era un gentil. Pero la gracia lo alcanzó a Cornelio y la gracia nos alcanzó a nosotros y nos está alcanzando día tras día. Ahora Dios no quiere que solamente te quedes con su gracia. Él quiere derramar su gloria, quiere impregnarte de su gloria para convertirte en un verdadero testigo. Y Dios está derramando de su gloria, amados. Es tiempo de absorber las palabras que están siendo soltadas en este tiempo, porque cada uno de los mensajes viene tan direccional a través del Espíritu, aún de las personas que nos han venido a visitar. Hola, mire lo que dice, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en todas las naciones se agrada del que teme y hace justicia. ¿Qué cosa? Dios no hace acepción de persona. Vuelvo a decirte, lo que Dios mira es tu corazón. Dios no hace acepción de persona. A Dios no le interesa si eres pobre o eres rico, si eres flaco o eres gordo, si eres lindo o eres feo. A Dios no le interesa eso. Dios está interesado en tu corazón, en tu ser interior. Ahora, eso es lo que vio en Cornelio. Y eso es lo que Él vio en ti y puso en ti. Desde la eternidad, desde el momento que pensó en ti, ya puso estas cosas en cada uno de nosotros para que seamos hechos a su imagen y a su semejanza, para que seamos santos como Él es santo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué interrumpió todo este proceso? Mira, dice, y temeroso, dice, sino que en todas las naciones se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, acá habla de todas las naciones. Nos vuelve a hablar de que Él no hace acepción de personas. Él ama a los chinos, por más que nos guste o no nos guste. Ama a los rusos, ama a los ucranianos, ama a los israelitas y ama a los argentinos. Nos ama a todos. Y en cada nación Él tiene un remanente santo, un remanente escogido, para ser usados por Él como sacerdocio santo, como pueblo adquirido, para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que todavía no cree. Pero por la gracia que Dios quiere derramar en este tiempo en nosotros, muchos puedan venir a los pies de Cristo. Dios quiere convertirnos en verdaderos testigos. Hola. Pero hay algo que necesitamos para convertirnos en verdaderos testigos y en esta noche vamos a ver la clave. Aleluya. Ahora, Pedro quedaba sorprendido cómo la salvación no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y le dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora,
Amados, el corazón de Pedro ya había sido cambiado. El corazón de Pedro ya había sido transformado. Pedro ya había pasado por el día de Pentecostés. El Espíritu Santo había sido derramado sobre él. En Pedro también había un corazón compasivo. Porque vemos a este mismo Pedro diciendo, no, yo no voy a comer de esto. ¿Cómo ir a los gentiles? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Si lo vemos en el relato. Y muchas veces no hemos actuado de esta forma o de esta manera. ¿Qué le voy a hablar a este de Cristo? Si es un desgraciado. ¿Qué le voy a hablar a este de Cristo si es más duro que una piedra? Somos nosotros los que hacemos asesión de personas, no Dios. Porque Dios no mira la situación actual de la persona. Dios mira su creación y lo ama. Y lo ama. Por más que sea un pecador, tremendo pecador, Él lo sigue amando. Y espera que se arrepientan y se vuelvan a Él. Él ama al pecador y espera que se arrepientan de sus pecados, de su maldad y se vuelvan a Él por medio de su Hijo Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador de su vida. No juzgues a nadie, porque cuando tú juzgas a alguien, te estás juzgando a ti mismo. Hola. No, pero yo ya soy salvo. ¿En verdad eres salvo? Vamos a ver hoy, por la palabra, si eres salvo o no. Mira. Aleluya. Romanos capítulo 6, verso 1. Capítulo 6. Que ama a nuestro Señor, ¿sí? ¿De quién se agrada? Del que teme a Dios y el que hace justicia. Amén. Del que hace justicia, del que es justo, del que es compasivo, del que es misericordioso, del que es davidoso. Ahora, mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿quién? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hola. Que dice, verso 6 nuevamente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miren lo que dice el verso 2. No reine, no gobierne, no tenga autoridad, no tenga legalidad, pues el pecado en vosotros, en vuestros cuerpos mortal.
De modo que lo que obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Quiero compartir una palabra más antes de hablar un poco con respecto a este tema. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 10. Mire lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ay, ay, ay. Y ay, 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 y uy, uy, uy. ¿O no? ¿La Biblia miente? La Biblia no miente. El que nos miente es el diablo, o somos nosotros mismos que nos mentimos muchas veces. Ahora, amados, cuando vinimos a Cristo, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, la palabra dice y nos enseña que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? De una nueva vida. Una vida espiritual, una vida en el Espíritu, una vida unida a Él, al Creador. Dios, todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Cuando nos creó, pero también cuando nos rescató de la muerte por causa del pecado que estábamos. O sea, antes de llegar a Cristo, antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, estábamos muertos. Pero la Biblia me dice que soy nueva criatura. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de una vida espiritual que cuando Él vino, Él restauró mi vida. ¿Sí? ¿Me puedo mover o no me puedo mover? Él restauró mi vida. O comenzó la restauración de mi vida. Dios me ve limpio, lavado, purificado y santificado por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él nos ve así. ¿Me sigue? Él nos ve así a cada uno de nosotros. Espiritualmente nos ve así. Pero Dios sabe y entiende que nosotros hemos comenzado a entrar o entramos en un proceso de un nuevo nacimiento, de convertirnos en una nueva criatura. Ahora, Dios por medio de Cristo me lavó, me purificó y me santificó. Pero sin embargo, yo acepté a Cristo y sigo siendo el mismo de ayer. No cambio. Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y sigo siendo la misma persona. ¿Por qué razón? Porque Él lo hizo, pero yo no. Yo sigo siendo el mismo.
Hay cosas que Dios va a hacer por nosotros. ¿Por qué razón? Y les digo, Él puso en cada uno de nosotros el querer como el hacer su buena voluntad en nuestras vidas. Que puso el querer como el hacer su buena voluntad, la voluntad de Dios en nuestra vida. O sea que Él puso el deseo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, de hacer lo bueno, de hacer lo que es justo. Pero sin embargo, el viejo hombre que está en nosotros todavía quiere seguir haciendo lo malo, quiere seguir viviendo en pecado, quiere seguir viviendo en todas las cosas que seguía haciendo. Ahora, mientras nosotros, lo dice Romanos, y si no, léalo claramente, el texto que leí de Romanos, capítulo 6, léalo. Lea Primera de Juan, capítulo 3, léalo, medítelo. Dios aborrece el pecado. Pero ama al pecador arrepentido. El tema es que estás esperando para arrepentirte y para renunciar a todos los pecados que todavía seguís cargando. ¿Qué te lo impide? ¿Tu vieja naturaleza? ¿Tus propios deseos naturales y carnales? Porque mientras sigas viviendo de esa forma, con esos malos hábitos, su espíritu no puede fluir en ti. Hola. Usted me puede decir en esta noche, pero apóstol, usted dijo que iba a hablar conociendo al Espíritu Santo y ahora nos está hablando del pecado y nos está hablando de todo esto. Es porque mientras no entendamos esto, no vamos a ser liberados del pecado para poder recibir al Espíritu Santo de Dios en su plenitud en nuestras vidas. Mire, ahora, mientras vivamos en pecado y cometiendo pecado, que es lo mismo, la vida de nadie podrá ser cambiada o transformada. Mientras nosotros seguimos viviendo en pecado, Dios no puede obrar, Dios no se puede manifestar. Dios puede obrar cuando hay una determinación de abandonar el pecado y seguirlo a Él. Él nos da la fuerza, la fortaleza, la voluntad y aún el dominio propio para vencer y resistir al diablo y echarlo fuera de nuestras vidas. Ahora, podrás tener conocimiento del Espíritu Santo, podrás tener conocimiento de los dones y bla, 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 bla. Y muchas cosas más. Pero sin conocerlo a Él, como la persona que es el Espíritu Santo, seguirás quedándote con las ganas de que sea tu amigo, tu ayudador, tu consejero, tu maestro. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es tiempo de no mirarlo de lejos. Es tiempo de conocerlo en verdad. Es tiempo de que Él se nos revele tal cual es. Ahora, ¿por qué Él no se puede manifestar en nosotros estando en pecado? Amado, porque Él es santo. Porque es lo opuesto al pecado. Porque en el pecado reina Satanás diablo. No puede estar el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos limpiar este tabernáculo, necesitamos limpiarlo, purificarlo. Ahora, ¿está en mí? ¿Está en vos? Claro que sí, está el Espíritu Santo, pero no se manifiesta, no lo conoces en verdad, solo tienes información de Él y no nos sirve de mucho, porque su presencia y tu poder no se manifiesta en nosotros. Necesitamos limpiar, amados, escúcheme bien esto. Esta parte es más que importante para todos. Necesitamos limpiar todos los conductos que están tapados y el Espíritu Santo no puede fluir en nuestras vidas.
¿Cuáles son esos conductos? ¿Cuáles son esas cosas? Ahora, ¿cuáles son esas cosas? ¿Por qué los conductos están tapados? Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 7, versos 37 y 39. ¿Te lo di ese verso? Sí, ponelo por favor. Mire, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos tienen sed en esta noche de Él? ¿Cuántos tienen sed de su Espíritu Santo en esta noche? Mire lo que dice el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de mi interior, de tu interior, correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué dice? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, el deseo de Dios, Padre, el deseo del Hijo, es que de nuestro interior corran ríos de agua de vida. Ahora, ¿esos ríos de agua de vida están fluyendo en ti? Mira, luego dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. División entre la gente, a ver qué dice el... No, hasta ahí solamente, perdón, hasta ahí. El Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien. La pregunta que yo haría en esta noche, o que nos deberíamos hacer cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestro río? ¿Está limpio? El río del Espíritu, porque acá habla del Espíritu Santo, ¿está limpio? ¿Ha sido limpiado? ¿Ha sido purificado por nosotros mismos? ¿O aún el río que está en nosotros está totalmente taponado? ¿De qué cosas? ¿De palos? ¿De troncos? ¿De botellas? Hoy vio que va a un arroyo, va donde sea, hay botellas, hay latas, hay basura, hay de todo tipo. ¿Cómo está tu río? Cuando vemos un arroyo, vemos un río que está lleno de esas cosas, ¿puede fluir libremente o vemos todo que está estancado ahí y aún da un aspecto horrible? En verdad que da un aspecto feo. Nadie se quiere meter en el agua. Está taponado. Ahora, ¿qué es lo que puede producir en nosotros que los canales por los cuales el Espíritu quiere fluir no puede fluir? ¿Cuáles son esos impedimentos? ¿Cuál es la chatarra? ¿Cuál es la basura? ¿Cuáles son las botellas que están impidiendo? Una de las principales cosas que impide que su Espíritu no fluya en nosotros es la falta de perdón, amados. Y sabemos y entendemos por la palabra que aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Y venimos a la iglesia y decimos, minga, ni ahí que lo voy a perdonar. Si las hizo, que las pague. Unos cristianos bárbaros. ¿Y a dónde está el poner la otra mejilla? ¿A dónde está el caminar otra milla? Y no nos damos cuenta que mientras no perdonamos, nosotros no podemos ser perdonados. Hay un tapón. El Espíritu Santo no puede fluir. Ahora, la falta de perdón, ¿qué es lo que produce? Produce montones de cosas. Y una de las cosas que más produce la falta de perdón es odio. El odio trae resentimiento. El resentimiento produce raíces de amargura. Las raíces de amargura traen depresión. La depresión trae enfermedad y trae muerte. Es una cadena. Por eso la palabra nos enseña, ay de aquellas pequeñas zorrillas que vienen a nuestra vida para destruirnos como verdaderos hijos de Dios. Mientras nosotros, amados, no saquemos esas cosas de nosotros, hay un impedimento para que el Espíritu Santo pueda vivir plenamente en nosotros.
pueda manifestarse en nosotros, pueda producir los frutos que deberíamos estar dando nosotros. Por eso hay muchos que han sido llamados, pero que no están dando los frutos, porque los canales están tapados. El egoísmo, hablábamos que Cornelio era davidoso, el egoísmo, la avaricia. ¿Sabe que la avaricia es como un vicio? Hola. Y si no, búsquelo. La avaricia es como un vicio que pone en nosotros el deseo de acumular riquezas con un fin destructivo. La avaricia que trae destrucción en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y se lo puedo decir con testimonio propio, porque cuando yo había entrado en un estado de ambición desmedida, hermanos, yo quería tener más y quería tener más y quería tener más y quería tener más, y así me fue. Y diga que la gracia de Dios me alcanzó y me recuperó de ahí donde estaba, porque yo ya estaba al punto de la locura. Es más, hasta muchas veces había dicho, prefiero morir antes de seguir así. ¿Qué va a hacer mi señora con todos los problemas que tengo? Prefiero morirme. Amados, pero sin embargo Dios sabía bien lo que quería hacer conmigo y producir en mi vida. La avaricia no es una buena consejera. Es más, quiero compartir unos textos en 1 Corintios, capítulo 6, 9 al 11. Tremendos. Tapones, tapones, tapones. Mira, tapones. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido, estoy hablando, 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Ahora sí, mire lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo era Cornelio? Justo y piadoso. Ahora, ¿qué dice? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Tapón. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón o mujer con mujer. Verso 10. ¿Sí? Hasta el 11, por favor. Verso 10. Ni los ladrones. ¿De qué está hablando? ¿Hay ladrones dentro de la iglesia? Sí, y hay muchos, lamentablemente. Hay muchos ladrones que no andan robando por ahí. No son motochorros, pero le roban a Dios. No le dan sus ofrendas, no le dan sus diezmos. Y Malaquías dice claramente que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Y cuando tú le robas a Dios, el diablo te lo roba y más. Y te voy a hacer una comparación. Cuando tú ganas 100,000 pesos, como dijimos anteriormente, ¿sí? Y le das a Dios, a ver si sabemos matemática. El 10% de 100,000 pesos, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 100,000. 10,000. De 100,000 es 10,000, ¿no es cierto? No son 5 ni son 3. No le damos a Dios los 10,000. Pero sin embargo, sin ningún tipo de problema, ¿cómo le vamos a dar a Dios?
¿Cómo le vamos a dar a la iglesia? ¿Cómo vamos a llevar el 10%? Una locura. No se lo das a Dios. Pero ¿sabes qué? Te la voy a decir bien clarita. Porque a mí me pasó y a mí me lo hice y tuve que aprender. Cuando tú no le das a Dios, el diablo tiene legalidad. ¿Y sabes qué? Te manda una enfermedad. Tenés que salir de tu casa, ya gastás en combustible. Vas hasta la clínica, tenés que pagar al médico. Salís del médico y ¿a dónde te manda? A la farmacia. Tenés que comprar los remedios. Y no sea cosa que te tengas que hacer algún tratamiento aparte. El tema es que no le diste 10.000 y el diablo te sacó 20.000. No te enfermaste, se te rompió el coche, te pasó una cosa insólita en el coche que a nadie le pasa, pero a vos te pasa. Se te rompió la heladera cuando era nueva o cosas por el estilo. Lo que no das a Dios, el diablo se encarga. ¿Por qué? Porque Él es ladrón. Él es ladrón. Y sabe cómo ponerte un tapón para que vos no disfrutes de los bienes y de las riquezas que Dios preparó para tu vida. Amados, yo hace años que no le doy el 10% a Dios. Le doy mucho más del 10%. ¿Le das el 10? Pruébalo, Dios. Dale 12. Y vas a ver que cuando le empieces a dar el 12, 2 o 3 meses seguidos, después le vas a querer dar el 15. Y cuando le empezaste a dar el 15 y ves el resultado, le vas a querer dar el 20. Porque Dios es campeón en dar y nunca le vamos a ganar a Dios en dar. Cuando tú más das, Él más te da. Más das, más te da. Y quiere venir la oruga, el saltón y el revoltón a robarte, pero no pueden. Porque cuando le das a Dios, Dios abre la ventana de los cielos y derrama su bendición. Pero vuelvo atrás. Los ladrones y los avaros no heredarán el reino de los cielos. Podrás pasar una vida cantando y alabando a Dios, pero al final de los tiempos, ¿qué dirá el Señor de ti? Seguimos. Dice, los ladrones, ni los avaros, lo vuelve a decir, ni los borrachos. ¿Por qué dice de los borrachos? Porque es un vicio. La avaricia también es un vicio. Los borrachos, y ahí podríamos poner los fumadores, los que miran pornografía, podríamos poner un montón más, están en la misma línea. Los maldicientes, los que hablan mal de otros, los que le desean el mal a otros, los estafadores. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces, ¿por qué sigo haciendo las mismas cosas? Vuelvo a lo que dije antes. Porque Dios ya lo hizo por nosotros. Nos santificó, nos lavó y nos purificó. Pero hay una tarea que nosotros tenemos que hacer. Dios no puede bajar y doblegar tu voluntad. Dios no te puede obligar a hacer algo que vos no quieras. Tú tienes que estar dispuesto a renunciar al pecado. Tú tienes que estar dispuesto a resistir el pecado. Porque mientras esas cosas están en ti, siguen siendo tapones. El chusmerío, la crítica, son tremendos tapones. ¿Usted sabe que donde hay crítica, el Espíritu Santo de Dios no puede estar? Hermanos, hay veces escucho a ciertos hermanos de la iglesia y están hablando mal de uno, están hablando mal del otro, se están quejando de esto, se están quejando de lo otro. El Espíritu Santo de Dios no está en esa persona, no se engañe. Hay tapones que el Espíritu Santo no puede fluir en su vida. Usted se tiene que despojar de la mentira, de la murmuración, de la queja, de la crítica hacia los demás. Se tiene que despojar de eso. Esas son las pequeñas zorras que el diablo pone en la vida de muchos cristianos. Por eso hay cristianos que no han sido transformados todavía.
Mientras estas cosas pasen, el Espíritu Santo no puede fluir en nosotros. Me dijo hace poco un líder, no de esta casa, pero un líder me dijo, pero no importa porque yo sé que Dios está conmigo. Yo oro y los enfermos se sanan. Oro y muchos endemoniados son liberados. Y yo le dije, sí, pero apartaos de mí, hacedores de maldad. Hola. Porque el don puede seguir operando por gracia y misericordia a la persona que necesita ser liberada o ser sanada, no por tu propia vida. Porque si tú estás en pecado, estás en muerte. Pero el don sigue funcionando para que el espíritu de vida lleve vida a otras personas, lleve sanidad, lleve restauración. Pero si nosotros, amados, no nos arrepentimos y cambiamos de vida, estamos siendo engañados por Satanás diablo y nos vamos a ir al infierno. Nos guste o no nos guste. Por eso este mes de marzo es un mes de poder ponernos la meta, amados, de ser limpiados, purificados y santificados en el nombre de Jesús, para que su reino se manifieste en cada uno de nosotros, se manifieste, su espíritu se manifieste en nosotros y nuestras vidas sean totalmente cambiadas y transformadas. Muchos están equivocados que por el fluir del don creen que ya lo tienen todo o lo han alcanzado todo. No te dejes engañar por el diablo, no te dejes engañar. Aleluya. Solos los que estén dispuestos a que Dios transforme su vida recibirán el poder del Espíritu Santo y la salvación de sus almas. El diablo tiene a muchos creyentes engañados bajo un espíritu religioso y no les deja ver que son falsos creyentes porque todavía son esclavos del pecado y de la muerte. ¿Cómo? ¿Hay falsos creyentes? Sí, hermano, porque si tú estás viviendo en pecado y el pecado sigue dominando tu vida, no eres un genuino cristiano. El verdadero cristiano vive la vida de Cristo, camina conforme a la voluntad de Cristo. No se deja engañar por el pecado ni manipular por el pecado, porque sabe que el pecado produce muerte, pero más el que vive por el Espíritu tiene vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es tiempo de hacer morir las obras de la carne. Es tiempo de despojarnos de todo lo contaminado y viciado por Satanás diablo y santificar nuestro cuerpo en Él. Dios está llamando a hombres y mujeres en esta casa a convertirse en verdaderos testigos. Amados, estamos a punto, yo lo siento en mi espíritu, estamos a punto de ver una manifestación tremenda, gloriosa del Espíritu Santo de Dios en esta casa. Y muchos van a ser llenos, totalmente llenos del Espíritu Santo. Y vamos a trastornar esta ciudad por medio de su Espíritu. Y vamos a trastornar esta ciudad. Por eso es mi anhelo y mi deseo, es que todos puedan entender la importancia de lo que Dios está hablando en este tiempo. No es mi traje lo que hace a la persona. No es mi camisa ni mi corbata. Es mi vida, es mi corazón, es mi espíritu transformado. Porque el espíritu natural del hombre, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos nada. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y viene a reinar en nosotros, nuestra vida es totalmente cambiada y transformada por Él. ¿Qué producen los tapones en los creyentes? ¿Por qué nos convierte en creyentes falsos y no verdaderos? Porque esos tapones no solamente no dejan fluir al Espíritu Santo de Dios, sino que nos hace a nosotros vacilantes.
Personas que hay días que estamos súper bien, tocamos el cielo con las manos. Y al otro día pasó algo y estamos desanimados, estamos desalentados. Nos pincharon el globo, que esto, que lo otro. Y siempre le encontramos la quinta pata al gato y siempre le echamos la culpa al otro, pero nunca miramos nuestro interior, nunca miramos nuestro corazón de las cosas que debemos cambiar. Amados, ninguno de nosotros puede cambiar a otra persona. Somos nosotros que tenemos que cambiar para que otros cambien, al ver el cambio en nuestras vidas. Hay gente que Dios comienza un cambio maravilloso en ciertas personas, pero al poco tiempo vemos cómo esas personas que empezaron a subir y Dios las empezó a elevar, empiezan a bajar de nuevo. Por simples cosas naturales que pasan. Amados, en el mundo sufriréis aflicciones, en el mundo va a haber problemas, va a haber dificultades y va a seguir así. El tema es en quién hemos confiado, en quién depositamos nuestra fe, nuestra confianza, en quién estamos parados, en quién estamos fundamentando nuestra vida como verdaderos cristianos. ¿Está en Cristo Jesús? ¿Él es nuestra roca firme? ¿O cualquier problema o cualquier dificultad? Te desinflas todo. Amados, si es necesario, comprate unos guantes de boxeador y empezá a darle las mejor piñas al diablo y echarlo fuera de tu vida. Sácalo de tu interior, limpia tu corazón, limpia tu mente de todo malo pensamiento. Hola. Hay momentos que al diablo, hermanos, hay que agarrarlo con todas las ganas. Porque él es atrevido, él no pide permiso. Él se manda de las suyas sin llamar ni sin golpear la puerta. Pero amado, cuando yo me enojo con el diablo, le digo: diablo, no te metiste conmigo, te metiste con mi Padre, y mi Padre es Dios, y Él mismo te creó. Así que Jehová Dios te reprenda ahora. Y en el nombre de Jesús te va fuera de mi vida, te va fuera de mi mente, de mis pensamientos, te va fuera de mi corazón, te va fuera de mi economía, te va fuera del ministerio, te va fuera de esta familia, te va fuera de aquella otra familia. Satanás, diablo, no tenés poder, no tenés autoridad, no tenés legalidad. En el nombre de Jesucristo me paro en el poder y en la unción que me ha sido dada, y el diablo huye, amados. Hay veces puedo sentir las saetas del enemigo, palabras de maldición, palabras de hechicería, de brujería. Pero ¿sabes qué? Yo entiendo claramente que Dios ha puesto escudos alrededor de mí, y por más que venga lo que venga, no me podrá tocar. Porque mi vida está edificada sobre la roca. En mí no hay pecado. Yo renuncio al pecado todos los días. Confronto a las tentaciones. No le doy lugar a las tentaciones. ¿Usted cree que las tentaciones que usted tiene yo no las tengo? También las tengo porque sigo siendo humano. Pero he aprendido a pelear la buena batalla de la fe y a defenderme de todas las acechanzas del diablo que vienen en contra de mi vida, mi hogar, mi familia. Amados, créelo, tú eres un hijo y una hija de Dios, comprado y lavado por la sangre de Jesucristo. Hay un poder y una autoridad que no fue dada, pero hasta que no saques todo lo que te está entorbando en tu vida por causa de los pecados no confesados, por causa de los pecados ocultos, ese fluir del Espíritu no podrá fluir a través de tu vida. Y seguirás siendo un cristiano así, a los cachetazos. Porque ¿sabes qué? Los falsos cristianos viven a los cachetazos. Y no es porque Dios le da cachetazos. El diablo se encarga de darle cachetazos. Conviértete en un verdadero hijo, en una verdadera hija de Dios. Y vas a ver que el diablo no se va a poder acercar a tu vida. No te va a poder tocar. Ni siquiera se va a poder acercar. Te va a ver y va a huir. Amado, tengo montones de experiencia que le podría contar. Brujos y hechiceros
de ir caminando por la calle, ir a la municipalidad, ir a algún lugar y ver un brujo, una hechicera, y cuando lo miro salen corriendo, dejan todos los trámites y se van. Porque lo que porta un hijo de Dios, una hija de Dios, el diablo no lo puede soportar. Dios quiere derramar de su espíritu. Oh, se me fue la hora. Oh, me queda un montón todavía. Más bajo. Aleluya. Mire, si tengo que predicar todo lo que anoté ahí, tengo para 1 hora y media más. ¿Qué hago? Voy a ser respetuoso con el tiempo de Dios. Es tiempo de tomar al toro por las astas. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo con tanta convicción? Porque es el mismo Espíritu que me viene hablando de lo que Él quiere hacer y producir con nosotros, amados. Y yo quiero que usted sea parte, sea protagonista, sea lleno de la unción y del poder del Espíritu Santo. Mire, vuelvo a Romanos, al libro de los Hechos. Mire. Hechos 10, a donde estábamos predicando. Mira lo que dice el verso 36. Dios envió mensajero a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que presidió Juan. ¿Cuál fue el bautismo que presidió Juan? ¿Cuál fue el bautismo que llevó a cabo Juan? Fue el bautismo del agua, fue el bautismo del hombre. El bautismo en agua es el bautismo del hombre, ¿sí? Guiando al hombre, a la mujer, a que se arrepienta, muera a su vieja vida y resucite juntamente con Cristo y tenga una nueva vida. Entendamos esto. Amén. Hay distintos tipos de bautismo. Ahora, luego dice el verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿A quién ungió con el Espíritu Santo y poder en primer lugar? Diga conmigo, a Jesús. Jesús necesitó del Espíritu Santo, siendo el mismo Dios, siendo que Jesús mismo prometió que Él no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador. Pero sin embargo, Él primeramente tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo para convertirse en verdadero testigo del Padre. ¿Me está entendiendo? Entonces no podemos hacer nada por nosotros mismos si el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu, no está en nosotros. Hola. Espero que en esta noche se abran los ojos y los oídos del entendimiento. Mira lo que dice luego. Ahora, ese Espíritu, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo, ¿qué cosa? Bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué sanaba a Jesús? ¿Por qué liberaba a Jesús? Porque Dios estaba con él. Ajá. Porque Dios estaba con él. En una ocasión, los hijos de un tal Esceva quisieron liberar a un endemoniado. ¿Y sabe qué hizo el endemoniado? Los agarró a todos, que no eran pocos, eran varios, los agarró a todos. Les dio una paliza tremenda y el original dice que los ultrajó, los violó a cada uno de ellos. Un demonio. No te atrevas a hablar en el nombre de Jesús.
si realmente no estás viviendo la vida de Cristo, si no caminas en obediencia a Él, si no te apartas del pecado, de la maldad y de la misma muerte. Sé sabio. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándolo del madero. A este levantó Dios al tercer día y lo hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que caminamos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Dios no se revela a cualquiera. Dios se revela a sus hijos. Dios se revela sobre aquellos que determinan a ser santo como Él es santo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Verso 43. Y de este damos testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Y mira, verso 44, y con esto voy a cerrar. Mira lo que dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y lo voy a decir por tercera vez. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. ¿Sobre quién habían caído? El Espíritu Santo. En este caso, cayó sobre Cornelio, sobre la familia de Cornelio y sobre toda la parentela que Cornelio había traído a ese lugar, porque la casa estaba totalmente llena. O sea, que lo mismo, amados, lo mismo que hizo Dios el día de Pentecostés con sus discípulos, con los que habían caminado con Jesús, con los que mandó a 120 días estar ahí en el aposento alto. Los tuvo encerrado ahí para que realmente estuviesen orando, para que estuviesen sacando todos los tapones que estaban en ellos. Porque mientras estaban esos tapones, aún siendo los discípulos de Jesús, no iban a poder recibir la plenitud del Espíritu. Los mandó a orar, a ayunar, a clamar, a adorar delante de su presencia. Pero sin embargo ahora se encuentra con un Cornelio piadoso, justo, temeroso. Dijo Dios, ¿qué puede impedir que este hijo mío sea lleno del poder del Espíritu Santo? Y en ese mismo momento el Espíritu Santo fue derramado sobre ese lugar. Y Cornelio no estaba bautizado en agua, no había sido bautizado por un hombre, pero ahora estaba siendo bautizado por el Dios Todopoderoso. Y esto es lo que estamos esperando en esta casa, la mayor manifestación del Espíritu Santo. Yo estoy creyendo que este es el tiempo, que el tiempo ha llegado, que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre todo aquello que limpien todos los canales y que el río de Dios pueda fluir. Si tú lo crees, denle un fuerte aplauso al que vive y reina en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios, ponte en pie. El Espíritu Santo de Dios está aquí en esta noche para liberar, para sanar, para restaurar,
para darte vida, aún los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Él no falla. Sus promesas son sí y amén. Si Él te dijo límpiate, límpiate. Si Él te dijo que te va a llenar, es porque Él te va a llenar. El tema es, ¿estás dispuesto a tomar el compromiso de limpiarte? ¿Estás tomando el compromiso en esta noche de purificarte y decirte, ya está? No quiero ser un cristiano mediocre. No quiero ser un cristiano falso. Quiero ser un cristiano verdadero, portador de la gracia, portador de su poder. Quiero ser ese canal. Quiero ser ese canal para poder ayudar a aquellos que necesitan. Quiero tener un corazón compasivo, piadoso, misericordioso. Quiero tener un corazón davidoso, no solamente para dar dinero, sino para dar un abrazo, para dar una palabra de aliento, para ayudar al débil en la fe, para levantar al caído, para ayudar al menos válido, a la viuda, al extranjero, al que no tiene. Cuando el poder del Espíritu es derramado sobre nosotros, tú jamás volverás a ser la misma persona que antes. Jamás. Jamás. Necesitamos orar como Job y decirle, Señor, en verdad, de a oídas te había oído. Leí tu palabra, tengo conocimiento, he aprendido muchas cosas. Pero mis ojos te quieren ver. Todo mi ser quiere abrazarte. Quiero contemplarte. Quiero amarte de verdad, no solo con palabras. Yo creo que esta noche es el comienzo para que tu vida cambie. Y no esperar llegar a tu casa, sino empezar desde este lugar y mirar hacia tu interior y poder empezar a ver de las cosas que tenés que renunciar. No importa cuántas patadas o cuántas piñas le tengas que dar al diablo, pero hay una urgencia, hazlo, porque Dios te necesita libre. Dios te necesita sano, restaurado. Dios te necesita limpio, puro y santo. Y Él ya lo hizo. Hola, Él ya lo hizo. Es tu tarea hacerlo ahora.